Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en Que Paguen, vuestro podcast de análisis y crítica política nacional e internacional, como siempre, en una nueva quincena informativa. Vuestro barquero en este naufragio comunicacional, Rob Núñez, y junto a mí, el sospechoso de siempre, mi cómplice en todos estos crímenes comunicacionales, Jonan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Buen amigo, muy bien usted, ¿cómo está? Yo bien, Ya. contento porque pudimos por fin concretar este programa, que hace rato lo veníamos conversando. Oye, sí, hace rato queríamos esta idea ahí dando vueltas, así que bacán que se haya podido concretar, así que contento de hablar esto que nos motiva todo un poquito, ¿ah? Hay que decirlo. Sí, O pues. al menos a que pague le entusiasma este tema. Es una idea que nos orbita Ah, seguido. así Bueno, es. y tenemos con nosotros al director y fundador del Dispensario Nacional, Luis Quintanilla. Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias a ustedes por la participación. Encantado aquí de participar en Que Paguen. Todo bien. Bacán. Buenísimo. Bueno, probablemente esto ya se percibe por el título del capítulo, ¿no? Pero vamos a conversar, vamos a estar hablando hoy día sobre cannabis y sobre la posible legalización en algunos de sus usos medicinales, cuál es el estatus en el que se encuentra el producto, por decirlo de alguna forma, actualmente en nuestro país y también compararlo con algunas experiencias internacionales que podemos percibir de países como Uruguay o Canadá. Y para ello hemos traído, por supuesto, a un experto en la materia, a Luis Quintanilla. Y bueno, Johnny, no sé, ¿por qué hemos traído esta materia, este tema sobre la mesa, amigo? Bueno, hace tiempo que habíamos hablado de diferentes como políticas públicas que existen y las políticas también que hay a nivel internacional respecto a ciertas cosas de nuestro país. Sí, obviamente la legalización de la cannabis creo que hace un tema súper en la palestra, sobre todo que ha venido con la crisis de seguridad que existe hoy en día, que viene también a raíz de la mano de una crisis migratoria, una crisis de seguridad, y desde ahí el narcotráfico que se ha instalado. Y la idea también esto de legalizar la marihuana como contrarrestar, como una medida que pudiese de alguna forma quitarle terreno al narcotráfico. Y desde ahí nace esta inquietud de ver, bueno, por qué en ciertos países sí, por qué en otros países, en otros países no, cuál es desde ahí, ver las vicisitudes que podemos ocupar. Además que también entendiendo y transparentando que en Que Paguen somos consumidores también de la cannabis sativa, al menos. Usuarios. Ah, muy bien, me gusta Sí, la acepción. sí. Sí. Ese Ya. es el término, usuario. Soy usuario de cannabis, no consumidor. Suena un poco feo, creo yo. ¿Cierto? Sí, buen punto, usuario, sí, Sí, buen soy punto. usuario. Sí, y Sería un mi usuario agenda de aquí en responsable. adelante. Suscribo, Importante. suscribo con Luis. Luis, antes de entrar en materia, a modo como una visión general, ¿cuál es tu visión, cuál es tu percepción como entendedor del tema respecto al el estatus en el que se encuentra actualmente el consumo de la cannabis, ya sea de forma recreacional o medicinal, en nuestro país, a grueso modo, como para ir calentando motores? Mira, hoy en día el cannabis, independiente si es personal, ¿cierto? Llamémoslo personal o medicinal, porque tampoco nos gusta hablar mucho del uso recreativo, ¿cierto? Porque nuevamente tenemos generaciones que piensan que el que se va a fumar un pito se va a ir al hiperespacio, ¿cierto? Y después va a ir a rayar el metro, ¿cierto? Eso en realidad es... Entonces usamos usuarios personales y usuarios medicinales y hoy en día el cannabis personal, tanto como medicinal en Chile, está legitimizado, ¿cierto? Por ley 20.000. Lo que ocurría era que el tabú, ¿cierto? Y la discriminación de todo este prohibicionismo que por muchos años atacó a la comunidad canábica y a los usuarios, se veía mal interpretado por el ente persecutor, que en este caso era la policía, ¿cierto? Porque vimos muchas veces, muchos casos de personas que eran denunciados, sale la noticia de allanan a abuelita con 2 plantas, ¿cierto? Y claro, a esa abuelita la toman, la ponen, la pasan a control de detención al otro día y el fiscal dice, chuta, ¿sabes qué? Era una abuelita con receta, 2 plantas, entonces la dejan libre. Pero esa abuelita igual perdió sus plantas, igual fue puesta criminalizada, quizás la sacaron esposada de su casa, los vecinos miraron, entonces
es toda una cadena de hechos que hacen que el usuario o el paciente se sienta criminalizado por el sistema. Y claro, lo que ocurría es que si no la dejaban ir, la ponían en una medida cautelar que podía ir como desde una firma mensual hasta un arresto domiciliario, ¿cierto? Y la exponían a un proceso judicial. ¿Y qué es lo que pasaba? Que al final de este proceso judicial es que la abuelita ganaba y el Estado condenaba en costas a la fiscalía por haberlo hecho tan mal, ¿cierto? Entonces, esto se empezó a repetir, se empezó a repetir, se empezó a repetir y se empezó a crear una jurisprudencia en que, claro, acá el ente persecutor, que es el policía, el que llega a tocar la puerta, no estaba interpretando correctamente y estaba metiendo al saco a todos por igual, ¿cierto? Usuarios, narcotraficantes, 100 plantas o 2, ¿ya? Y no solo eso, sino que este como ignorancia que dejó el prohibicionismo también no le ha permitido no solo a Fiscalía, sino que al Ejecutivo poder adentrarse un poco más a esto, ¿cierto? Y a los mismos tribunales. Por ejemplo, hoy en día tenemos tribunales en Santiago que absuelven a clubes canábicos con 400 plantas, pero sin embargo en Los Ángeles tenemos tribunales de oral en lo penal que condenan a usuarios a 5 años de cárcel por tener 3 plantas. Chuta. Entonces, esa subjetividad y esa interpretatividad del que está de turno, ya sea el policía, el fiscal o el juez que te toca si es que te va a llevar a juicio, es lo que al final te castiga como usuario. Y eso no puede ser. Y por eso mismo se presionó la promulgación, o sea, se sigue presionando la promulgación de la ley antinarco, y desde que esto empezó en 2019 se metió presión para que existieran indicaciones que diferenciaran al usuario del verdadero narcotraficante para poder perseguirlo a él, ¿cierto? Bueno. Y claro, puede ser la originalidad del proyecto y poder hacer esta distinción para que los usuarios no se vieran envueltos en procesos judiciales. Y claro, pues todo esto demoró mucho tiempo. Chile Vamos, ¿cierto? Nos llevó al Tribunal Constitucional la normativa. Y claro, por suerte ahí la sensatez primó en el Tribunal Constitucional y se dieron cuenta que realmente esto no era un tema como de materia de ley, porque al final el tema de la inconstitucionalidad fue en un ámbito como de que están tratando de pasar gato por liebre. La ley es de delincuencia y narcotráfico, y ellos, ¿cierto? Eso es lo que nos decían, ellos están tratando de legalizar la marihuana por debajo. Claro. Pero hay que tener dos dedos de frente para darte cuenta que cannabis y tráfico van de la mano, ¿cierto? Sobre todo en un país que ha sido responsable en torno a la regulación. Si nosotros nos ponemos a ver a todos nuestros vecinos, todos han regulado. Uruguay reguló desde el 2015, Argentina con el ReproCan reguló desde el 2021, si no me acuerdo, quizás 2020, Perú también tiene un reglamento para asociaciones de cultivo medicinal. Entonces, todos nuestros vecinos regularon de alguna u otra forma el cannabis, ya sea medicinal o personal. Entonces, que no nos extrañe que después tengamos al Tren de Aragua acá a Chile viniendo, metiendo los papelillos por la frontera y los ladrillos, y somos los únicos que no han hecho nada al respecto. Entonces, era momento para hacer algo, y yo creo que viene en un punto primordial como de la agenda país de seguridad, y eso, que Fiscalía, y ojalá el nuevo fiscal Valencia, el nuevo fiscal nacional, de una vez se ponga los dedos de frente, ¿cierto? Y deje de cometer los errores de su predecesor, el fiscal Abbott, y deje de criminalizar y de perseguir pacientes y se enfoquen los recursos en donde deben ir, ¿cierto? Eso es lo que yo creo que es lo primordial de la ley antinarco y de todo el esfuerzo, y que no se nos olvide mencionar que todo este esfuerzo fue logrado desde la sociedad civil, que ha impulsado y ha metido presión en la gente del Congreso. Se creó una bancada de regulación por la paz. Obviamente la Anita María Gasmuri tiene mucho que ver ahí, pero no es la única, ¿cierto? Hay un complemento de gente que ha trabajado en esto para que no se caiga. Y claro, pues la vimos súper difícil, honestamente, porque si la ley se aprobaba sin la normativa, habríamos terminado con una ley aún más represiva para el usuario. Porque ahora no solo te allanan y te incautan, sino que te quitan el auto, te enajenan los bienes, te pueden quitar la casa. Entonces es más completo. Entonces, claro, queremos que hagan eso, pero con el narco, ¿cierto? No con la señora Juanita que tiene 2 plantas en la casa. Y ese es más o menos como el contexto de lo que ocurrió. Y esto, claro, demoró harto tiempo, pero ya ahora estamos en la recta final esperando la promulgación.
Ahora, en términos históricos, más o menos para ubicarnos en toda esta trama de cómo Chile ha abordado la marihuana, tenemos que remontarnos hasta 1973, cuando se promulga la primera ley en la que se prohíbe el uso y la comercialización de la marihuana, la ley 17.934, y que es reemplazada en dictadura en el 85 con la ley 18.403. Esta ley ya abre la puerta para que la cannabis pueda tener una utilización farmacéutica, ya que persigue principalmente la producción y la venta ilegal del producto. Luego saltamos a la ley 19.366, que esta ley se promulga en 1994 y la cual sancionaba más bien el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y esta es la primera ley que tiene una distinción científico-legal entre ambas categorías, ¿no? De la utilización de la marihuana como droga y también como su rama medicinal. Con esta ley, lamentablemente, sí, las farmacéuticas podían disponer de la cannabis como un elemento de uso y de investigación, pero las personas naturales quedaban desprovistas del acceso a la cannabis. Así saltamos hasta febrero del 2005 con la ley 20.000, que es la ley que, bueno, ya mencionó Luis, ¿cierto? Y que definía una serie de delitos y penas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes, y también regulaba, de alguna forma, el cultivo y consumo personal de la marihuana. Aquí, de cierto modo, el autocultivo de la marihuana era una actividad penalizada, pero también se reconoció una excepción para quienes la utilizaran como una vía medicinal y no para una venta o distribución. La interpretación jurisprudencial de esta ley ha indicado que se cultiva hasta un máximo de 6 plantas de cannabis en lugares privados y bajo ciertas condiciones, además de que una persona autorizada plantee una solicitud al Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, ¿cierto?, para obtener un permiso y licencias para obtener un cultivo a gran escala. Obviamente esto no para fines comerciales ni de tráfico, por supuesto, sino con fines medicinales. Esto pinta muy bien sobre el papel, pero realmente, como Ahí está, pinta súper bien, pero esta aplicación ahí está la trampa. jamás se ha visto. No, y ahí mismo está la trampa, porque claro, a esa misma persona que la denuncian, el policía cuando llega a su puerta le dice: señor, ¿usted tiene el permiso del SAC? Que es la autorización válida para poder tener un cultivo. ¿Y qué es lo que le dice la señora? Le dice: no, yo no tengo que pedir permiso al SAC. Porque la ley 20.000 es claro, dice: está prohibido, ¿cierto?, cultivar y todo, a excepción de que sea para uso personal y próximo en el tiempo. Exacto. O para un tratamiento médico. Entonces yo, con la actual normativa, ley 20.000, yo puedo cultivar para mi uso personal y próximo en el tiempo o para un tratamiento médico, ¿cierto? Y ni siquiera existe un número de planta al respecto. O sea, ese 6 plantas es como un ejemplo. No claro, existe, la actual ley 20.000 no dice número de planta, ni número de gramos para aporte, ni de guarda, ni nada por el estilo. Pero claro, la interpretación del policía y del poder judicial en todo esto era como: no, pues él si tiene, debe traficar. Entonces llegábamos como a un choque en que el usuario tenía que probar su inocencia, cuando es completamente lo contrario. Es fiscalía quien debe probar que él es traficante. Y tienen que tenerle escuchas telefónicas y tienen que pillarlo traficando, ¿cierto? Pero eso no ocurría. A la persona la detenían, la tomaban control de detención, y en el juicio ella tenía que probar que era paciente, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene a solucionar ahora, porque los mecanismos para probar que yo soy paciente era, obviamente, mostrando mis papeles médicos, ¿cierto?, mi prescripción médica, pero en la ley aún así no existía como un instrumento válido para yo probar eso. Y eso es lo que viene a hacer este cambio ahora a la normativa, que nos entrega la prescripción médica, que nuevamente no es la autorización válida, porque la autorización válida sigue siendo el permiso del SAC, pero ahora la receta médica pasa a ser un instrumento válido para yo poder probar que estoy enfermo, mi tratamiento médico, para que me crean, ¿cierto? Y la trampa del permiso al SAC es esa. Si tú vas como persona natural al SAC y decirle: hola, sabes que yo soy Rob, quiero pedir un cultivo para cultivar en mi casa, tengo fibromialgia, quiero cultivar 4 plantas en mi casa. Hoy en día el SAC no te deja hacer eso, porque existe un protocolo entre trabajo entre el SAC, el Ministerio del Interior y el ISP, en que hay 2 fines en los que tú puedes pedir un permiso para el SAC. Y estos son fines industriales para investigación científica
O sea, yo puedo tirar 1000 plantas, ¿cierto? Y de esas 1000 plantas investigar para hacer una que, no sé, pues saque cogollos dorados, ¿ya? Un ejemplo. Claro. Pero al final tengo que destruir todo. Investigué, destruí todo. Ya, el SAC me da un permiso para eso. Y una vez que yo investigo, yo puedo producir comercialmente, ¿cierto? Puedo vender mis cogollos dorados a las farmacéuticas, ¿ya? Y ahí el SAC me da el otro permiso, ¿cierto? Una vez que tú investigaste, ahora puedes hacer producción comercial. Ya, investigación Pero y producción no, comercial. claro, pero no existe el fin, este tercer fin como autoabastecimiento personal, no existe. Porque se da a entender que la misma ley 20.000 tú puedes cultivar para tu propio uso personal y próximo en el tiempo. Y eso es lo que no se respeta. Y por eso mismo Fiscalía manda a la PDI y a los carabineros a la puerta y te preguntan, es una trampa, el permiso del SAC es una trampa, es un papel que no existe. Y nosotros por años hemos llevado esta lucha y recién el año pasado la directora nacional del SAC le manda un oficio al anterior fiscal Abbott y le dice, ¿sabe qué, fiscal? Tenemos un problema porque hay muchas personas pidiendo este permiso para cultivar... Para cultivar, exacto, para cultivar cannabis para uso medicinal, y el SAC no entrega este permiso. Este permiso no existe. Hay un oficio del director del SAC al fiscal nacional diciéndole que el permiso del SAC no existe. Existe para otros fines. Ahí quedó. Ahí quedó. Hubo cambio de fiscal nacional y cambió la normativa, ¿cierto? Claro, un cambio fiscal nacional y cambió la normativa y ahora vamos a ver qué es lo que hace el SAC, ¿cierto? Ahora, una vez que entre en rigor la promulgación de la ley, yo tengo entendido que no van a haber reglamento. Entonces, asumo que Fiscalía va a mandar como un oficio, un cómo proceder, alguna forma. Pero claro, ese papel nunca existió, nunca se pudo hacer, nunca se pudo acceder a ese papel. Fiscalía lo sabe, el SAC lo sabe, pero sin embargo, persiguieron y criminalizaron a muchos usuarios por años por un papel que no existía. ¿Cierto? Hay muertos. Sí, sí, hay una persona que se suicidó. Eso mismo te iba a comentar. Un padre Rodrigo Barraza, la ley cultivo seguro hoy en día se llama ley Rodrigo Barraza porque Rodrigo era el papá de un padre, o sea, el papá de un niño con TEA, que le preparaba aceite, que lo denunciaron los vecinos, llegaron los carabineros, lo formalizaron, lo tuvieron un mes preso, ¿ya? Después lo tuvieron encerrado en su casa por mucho tiempo, ganó el juicio. Pero sin embargo iban a molestarlo, los vecinos lo seguían molestando, los carabineros lo seguían molestando, quería caer de nuevo. Y se metieron tanto aquí que el hombre se mató. ¿Ya? Entonces, todo este daño que ha generado el sistema es considerable, ¿cierto? Uno dice como, son marihuaneros, quieren fumar. No es tan así. No es tan así, hay muchas personas dañadas en esto, hay niños con problemas, hay mamás que han estado presas, yo mismo he estado preso por harto tiempo, entonces debe ser reparado. Yo creo que en un futuro, cuando prime, ¿cierto?, el discernimiento, yo creo que van a haber leyes de reparación para víctimas de la ley 20.000. Porque son muchas las personas que han estado con problemas con esto, que han perdido la pega, ¿cierto? Que han perdido el apoyo familiar, ¿cierto? Entonces, es importante igual hacer algo y darse cuenta que estábamos condenando y persiguiendo a personas basadas en prejuicios y no en si bien si le están haciendo un daño a la salud pública. Porque cultivar en privado en tu casa nos daña la salud pública. Y eso lo tenemos claro todos nosotros acá. Oye, Luis, una consulta. La ley 20.000 que tú indicas era bastante clara para no hacer criminalización a una persona que tuviera un cultivo, ¿verdad?, según las condiciones de 6 plantas menos, qué sé yo. Esta criminalización o interpretación criminatoria que se arrastra en el tiempo, me imagino, ¿cuáles serán sus causas o cuál crees tú que da para que funcione así? No le quiero echar la culpa a Nixon. Pero de allá partió todo. O sea, la guerra contra las drogas partió en los años 60, 70 en Estados Unidos. Los países latinoamericanos lo copiamos, ¿cierto? Prohibimos la sustancia. Chile era un país cañamero, ¿ya? Acá en Chile se producía mucha fibra, mucho textil, mucho cáñamo, ¿ya? Chile era un país cañamero. De hecho, los Andes era un pueblo cañamero. Se dedicaba por completo a la producción del cáñamo. Y claro, pues se mezcla los inmigrantes mexicanos, que no se nos olvide que por eso el cannabis, porque el nombre de la planta es cannabis, no es marihuana,
Se le pone marihuana porque, claro, para demonizar un poco la sustancia, para decir que la traían los mexicanos de la frontera, ¿cierto? Que era una planta del diablo. Dijeron que hacía a las mujeres blancas tener deseos sexuales por hombres negros. Y todo este menjunje que le meten a la gente en la cabeza generó esta prohibición, esta guerra contra las drogas que ha durado mucho tiempo y que lo único que no ha demostrado es que no ha servido para nada, ha generado más daños que cosas buenas. Y claro, pues nosotros copiamos todo esto y como lo comentó Rob, se ha ido modificando a través de los años con las normativas hasta que llegamos al 2005 con la ley 20.000. Y si bien no es culpa de las personas que están de turno creando las leyes, todo este efecto de la prohibición como que puso una cúpula sobre la sociedad, ¿ya? Y por muchos años nos estuvieron diciendo, no, si la marihuana es medicinal, hay gente investigando en Israel, pero nosotros no, es mala. No, es mala. Entonces nosotros mismos como que nos bloqueamos y generamos este tabú con la planta que claro, hoy en día hay personas que piensan que si tú te fumas un pito vaya a salir a delinquir o a rayar las murallas, ¿cachai? Y eso no es así. Entonces, o personas que piensan que los que fuman marihuana no hacen nada y están tirados todo el día, así, todo aletargado. Entonces, esa es la conceptualización que hay que cambiar de la sociedad y que hoy en día igual las nuevas generaciones como que ya están un poquito más informadas, ¿cierto? El internet y la tecnología igual ha ayudado a eso, pero yo creo que como 2 o 3 generaciones para atrás nuestros papás, nuestros abuelos, que quedaron como con un chip como no, esa cuestión es mala, esa cuestión debe ser prohibida a concho, ¿cierto? Y esta misma ignorancia al respecto como que les pone una venda en que no quieren ver, no quieren oír, no quieren escuchar nada. Y tenía un premio Nobel explicándote que la marihuana no te mata las neuronas, sino que es un neuroprotector. Pero aún así, no, es mala. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y ojalá que el cambio de paradigma ahora con el cambio de normativa solucione eso y logre eso, porque o si no vamos a seguir teniendo procedimientos. Si el vecino sigue levantando el teléfono y dice, oye, sé que Juanito tiene 10 plantas en su jardín, el carabinero va a llegar igual. Y claro, quizás va a mostrar la receta y todo, pero si hay algo que no esté bien, esa persona igual va a ser criminalizada, igual va a pasar a control de detención. Entonces, la idea es que la gente ahora tome este como cambio de paradigma y se empiece a dar cuenta que es una cosa normal, si tampoco siempre nos dicen, no, la comunidad canábica trata de normalizar el consumo. Trata de normalizar la marihuana y poco más el factor de riesgo, decir como que el factor de riesgo ha bajado. Yo le digo a la gente, el factor de riesgo ha bajado porque la marihuana nunca ha matado a nadie en toda la historia. Es porque no es riesgosa, ¿ya? Y por eso ha bajado el factor de riesgo y por eso se está normalizando un poco más. Es porque la ciencia, la tecnología y los avances nos han permitido darnos cuenta que de verdad es una planta como todas las otras y que si sabemos trabajarla bien y producirla de cierta forma, podemos sacar mucho provecho de ella. Entonces, va por ahí. Sí. Esa demonización social que tiene no solamente la marihuana. Me acuerdo de ese comercial que era un comercial del gobierno, no sé si se acuerdan. Del Senda. De un cabro que no te podías abrochar los zapatos. Claro, que no podía hacer hielo, no podía hacer hielo porque estaba volado. Era del Senda, sí, con recursos de todos los chilenos, ¿viste? Esas son campañas publicitarias demonizadoras que se hacen con recursos de todos los chilenos. Y están mal. Entonces, hay que hacer algo al respecto. O sea. Y es lo mismo que pasa con productos como, por ejemplo, los hongos, ¿no? Con los hongos, con los tratamientos de microdosis, que en los Estados Unidos durante la década de los 60 y los 70 se estuvo utilizando para tratar enfermedades como la esquizofrenia, el autismo, para tratar enfermedades como el Alzheimer. Y una vez, claro, como bien indica Luis, llega Nixon, ¿cachai? Y posterior a Nixon el heredero de esta mierda que es Ronald Reagan. Y toda la venta del sueño norteamericano, que eso incluye, por supuesto, la demonización de todo lo que no sea neoliberal, se detienen décadas de investigación con los tratamientos de hongos, que ahora están, gracias a Dios, se están retomando. Están retomando, sí. Pero hemos tenido un gap de 50 años en los que no se hizo nada. Y es terrible, ¿cachai? Porque básicamente creo yo también que esto responde a un tema de un lobby farmacéutico, de mantener a la gente con pastillas en vez de sanarla, ¿cachai? En vez de darle soluciones naturales que curen los cuerpos, mantenerlos ahí dopados con químicos que son básicamente soluciones parche y que mantienen a los consumidores siendo consumidores.
siendo consumidores. No, existe un gran lobby farmacéutico, sin duda. La medicina occidental ha enfocado toda su forma de trabajar claro, pues existe una patología y yo debo tratar ese síntoma con un fármaco, ¿ya? Hoy podemos ver que la salud mental, por lo menos en Chile, no está muy bien. Cada vez son más personas eh, bajo terapias de benzodiazepina, ¿cierto? Y estos son todos los terminados en PAM, alprazolam, clonazepam, todas esas cosas que son súper malas, ¿ya? Mantienen a la gente como zombie. Entonces, yo personalmente, yo estudié química y farmacia, estuve metido en la industria farmacéutica, conozco muy de cerca todo. Te lo dicen el primer año de la escuela, ¿cierto? Te dicen, la industria farmacéutica no sana enfermedades, trata síntomas. Ese es el negocio, ¿ya? Y una de las razones por las cuales el cannabis no le ha ido muy bien con la industria farmacéutica es porque todo el negocio detrás de la industria farmacéutica es tomar una sustancia, ¿cierto? Una molécula, isolarla y meterla en un frasquito y vendértela. Y después tratar de venderte la mayor cantidad de frasquitos posible, ¿cierto? Lo que pasa es que con el cannabis, si tú la isolas y la divides, no es tan terapéuticamente beneficiosa como el espectro completo, ¿cierto? Y la literatura nos ha enseñado eso, que en cannabis siempre lo mejor va a ser el espectro de planta completo. Entonces, claro, a la farmacéutica no le conviene entrar aquí y separar y venderte cosas separadas, y por lo mismo no ha avanzado mucho por ese lado. Aparte que le tienen que pagar a todos los inversionistas de la pregabalina y todos los otros fármacos que se hicieron hace 10 o 15 años. Pero sí, pues sin duda hay un lobby farmacéutico, hay un lobby político también, Claro. y es importante ver esto ya como con altura de miras, como dices tú, y empezar a avanzar en desarrollos de políticas públicas que le hagan bien a Chile. Pues, o sea, el mismo CAE hoy en día no se puede consolidar, ¿cierto? Ni perdonar, porque no hay plata. Claro. Entonces, quizás si generáramos una industria, podríamos tener plata. Entonces, empezar a ver esas cosas y empezar a tomar al cannabis como lo que es y ver y dejar de demonizarlo, claro, y ver el potencial del país en torno a esta industria. Argentina, hace 2 o 3 años, cuando reguló el cannabis con el ReproCan, estaban en crisis. Oye, siguen en crisis, pero en ese momento se reguló esta industria para generar impuestos y para generar una industria nueva, ¿cierto? Dejar de gastar en donde no se tenía que gastar y empezar a meterle más tributación al país, ¿cierto? Y eso es lo que ha ocurrido, es lo que puede ocurrir en el futuro con Chile. Lo hemos recalcado, Chile es un país agrícola, tiene mucho potencial, ¿cierto? Hoy en día Colombia es potencia aquí en Latinoamérica y manda cannabis para Europa, para Canadá, para todas partes donde hace mucho frío y no se puede cultivar. Y claro, pues vienen las transnacionales, construyen sus facilities gigantes acá en Colombia, en Sudamérica, y después se llevan todo a precio huevo. Entonces, Claro. tenemos que ser inteligentes y tratar de que el cannabis no se transforme en el próximo cobre de Chile, en que lo vendemos a $2 y después compramos el cable hecho a 4. Y empezar a fomentar la producción nacional y la investigación nacional, y claro, pues que de aquí salgan los productos de cannabis al mundo y dejar de ser un exportador de materia prima, que al final como país realmente no nos conviene. No, por Porque supuesto que claro, no. terminamos comprando el producto final de vuelta igual mucho más caro. Porque ser productores de materia prima es algo finito también. Exacto. Es algo finito. ¿Les parece si entramos un poco en lo que está ocurriendo ahora con la ley antinarco, que ya la introducía Luis? La ley antinarco es un proyecto de ley que se estuvo debatiendo desde más o menos el 2019, si me equivoco me corrigen, y que fue aprobada ya en el Parlamento en marzo del 2023 de este año. No estoy muy al tanto de cuándo se va a promulgar, creo que todavía no se promulga. La ley antinarcos tenía suma urgencia. Por lo general los proyectos con suma urgencia se deben promulgar dentro de 30 días. Así que esto se salió del TC el 25 de abril y técnicamente tenemos hasta el 25 de mayo. Pero dicen los rumores que se promulga la próxima semana. Vamos, ojalá. Bueno, esta ley, a grueso modo, lo que busca, ¿cierto?, es un endurecimiento de las penas en contra del narcotráfico, pero lo que nos atañe es que, bueno, y aquí abro una cita, es que la ley antinarco establece que se entenderá como justificado el cultivo de cannabis para la atención de un tratamiento médico, ello con la presentación de una receta médica extendida por un médico cirujano tratante. Dicho documento debe indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración. Junto a esto,
referirse a la forma de administración, la que no podrá ser mediante combustión. La norma también sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, a quien use recetas falsas para justificar el cultivo de cannabis, pena que aumentará en un grado en caso de comercialización de la droga o facilitación, uy, qué difícil, a un tercero. Entonces, bueno, en lo que nos atañe más o menos, esto es lo que viene a agregar la ley antinarco, de permitir que la gente utilice, ¿cierto?, una receta médica para justificar y evitar este traspié con la ley que Luis ya nos ha contado. ¿Será tan así? Me acuerdo lo que pasó cuando salió el aborto de las 3 causales y salieron todos los de la derecha a... Que iba a ay, haber no me una acuerdo. fila en las clínicas para hacerse aborto. Claro, claro, Sí, no, y no pasó eso. salieron como unos médicos fachos a decir que eran como, el concepto no era objetor de conciencia, pero era algo similar, como que ellos podían negarse por un tema ético a realizar el procedimiento, ¿no? Sí, 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 pero acá igual es un poco diferente porque si bien no es un procedimiento médico, es un tratamiento y yo como usuario y como enfermo realmente, eh, por ley Zamudio, que es discriminación, y por ley Ricarte Soto también, ahí se combinan dos leyes en conjunto, es que yo tengo el derecho a elegir el tratamiento con el que me quiero tratar, ¿ya? Claro. Y si yo he probado toda la otra farmacología anterior y pucha, quiero probar esto, quizá el doctor no está obligado a dármelo, pero sí yo estoy en todo el derecho de pedir el tratamiento. Entonces sí, pueden haber doctores que se nieguen a prescribir terapias canábicas, como pueden haber muchos doctores que se nieguen a prescribir muchos fármacos, Por supuesto. pero es el paciente el que está el derecho y tiene que saber, tiene que estar en conocimiento de esto y empoderarse contra el médico y decirle, doctor, yo quiero probarlo, ¿cierto? ¿Por qué no? O sea, hay personas hoy en día que se operan con monjes brasileños, Chino. ¿cierto? Y si esto te lo permiten, entonces cómo no voy a poder tratarme con cannabis, ¿ya? Y cuando eso pase, mis recomendaciones a la gente es como intentar con un médico que se dedique a la terapia canábica, ¿cierto? Cuando partió todo esto en el año 2016, cuando nosotros iniciamos con Dispensario Nacional, era complicado, había muy pocos doctores, contados con una mano, ¿cierto? Los que se dedicaban a hacer esto. Hoy en día hay más de 10 o 12 consultas médicas canábicas en Chile, ¿ya? Hermoso. Que funcionan con telemedicina, consultas clínicas, con videollamada. Entonces hay seguimiento, hay un tratamiento. Hoy en día Chile igual el cannabis medicinal está bastante avanzado, creo yo. O sea, tenemos fármacos en la farmacia. Son caros. Sativex, que es el de Bayer, cuesta 600.000 pesos. El tratamiento para 11 días. Entonces un poco 11. alejado como del bolsillo del chileno promedio, Sí. ¿cierto? Después, hace como un año aproximadamente, tenemos los recetarios magistrales. ¿Ustedes saben lo que son eso? Son Yo como estas me acuerdo que farmacias son las que farmacias donde uno lleva una receta y te la es preparan una con un receta laboratorio. específica. Claro, por ejemplo, cuando tú vas al dermatólogo y el dermatólogo te dice, tú tienes la piel seca, te voy a hacer una crema especial para Sí. ti, te pone urea y ácido hialurónico, ya, esto es lo mismo, es una receta específica para ti. Tú tienes fibromialgia, te voy a dar 10 miligramos de THC, 10 miligramos de CBD, bla, 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 en un frasco, 5 gotitas al día, ¿cierto? Entonces tú vas con esta receta, vas al recetario magistral, el recetario magistral te la retiene, obviamente, porque es un estupefaciente, una receta retenida, y te la prepara y te la despacha a domicilio, ¿ya? Entonces tenemos esa opción, pero sin embargo, cuando la gente trataba de cultivar la sustancia en su casa, era castigada, ¿ya? Entonces, eso era lo raro de todo esto, y claro, ahora la persona puede acceder a esta tercera vía, ¿cierto? Y que no es solamente cultivar en su casa, sino que también está la extensión del derecho personal al autocultivo colectivo, que son los dispensarios, ¿cierto? Las asociaciones de cultivo colectivo, que lo que hacen es tomar a gente que no puede cultivar por sí misma, porque están enfermos, ¿cierto? O sea, imagínate, yo estoy postrado, no puedo hacerme cargo de una carpa, de un cultivo, entonces no puedo comprar el fármaco en la farmacia y resulta que el del recetario magistral no me hace nada. ¿Qué hago? Me uno a una asociación, ¿cierto? Le extendo mi derecho de autocultivo a la asociación, al colectivo, y la asociación cultiva por mí. Claro. Entonces, claro, antiguamente teníamos toda esta arista, pero el autocultivo igual seguía siendo como en un área gris. Hoy día ya tenemos como legitimizada esa parte y ya tenemos estas 4 vías de acceso que deberían, uno, aterrizar un poco el precio.
El que valía 600.000 pesos en la farmacia, yo creo que va a tener que bajar, porque ahora la gente va a poder cultivar en su hogar sin ningún problema. Entonces, al final, todas estas políticas públicas y todos estos cambios de normativa, lo único que le hacen es un bien al usuario final, que realmente puede tener como más posibilidades de elegir entre todo el espectro de cannabis terapéutico. Oye, qué bueno lo que nos decías, porque era justo algo que te quería preguntar. Del día de mañana promulgada esta ley, ¿cómo estamos como país en términos de infraestructura, mercadotecnia, a la hora de abordar, ¿cierto?, el approach medicinal de la cannabis? Más o menos ya lo respondiste, pero para las personas que no estén muy enteradas de esto, ¿cómo funciona el unirse a un dispensario y empezar a eventualmente poder recibir productos medicinales derivados del cannabis? Claro, hoy en día si yo soy usuario de cannabis y quiero como formalizar mi tratamiento, claro, y lo primero que tengo que hacer es ir a un médico. Médico canábico, médico cirujano, la misma ley lo dice, cualquiera. Y sí, obviamente si el médico tiene conocimiento en torno a terapias canábicas, te va a prescribir, ¿cierto? Algún quimiotipo que se llama, alguna concentración de algún extracto o alguna flor para vaporizar, ¿cierto? Con ciertos ratios de THC, CBD, eso es súper importante. Como decía la ley, la prescripción no es pirolítica, ¿cierto? Hoy en día en Chile el cannabis medicinal no se fuma en pito, ¿ya? La gente que lo consume de forma inhalatoria es no pirolítica, o sea, vaporizada. Sin embargo, aún tenemos la vía oral, ¿cierto? Las gotitas sublinguales o todas estas cosas que igual son aún eficientes y muy poderosas. Pero claro, a la hora de un... Te doy el siguiente ejemplo. Yo soy epiléptico, ¿cierto? Y me da una crisis epiléptica, que es lo que los médicos en la receta muestran como el SOS, ¿cierto? Si yo a mí me da una crisis epiléptica, no puedo tomarme las gotitas y esperar a que me hagan efecto, ¿cierto? Necesito una vía de administración inmediata, y ahí es donde entra la vaporización. Entonces, es válida. Y claro, pues la gente lo que hace es que, claro, como te expliqué, vas a la farmacia a comprarlo o te inscribes en el recetario magistral para que te la despachen, o te podías acercar a tu grow shop más cercano, comprarte la carpa, las luces y las semillas, ¿cierto? Con el ratio de THC-CBD e intentarlo en la casa, lo cual igual conlleva un costo, un tiempo, ¿cierto? Y cierto conocimiento. O está la opción de asociarte a una asociación de cultivo colectivo. Que claro, esto funciona como una cooperativa de pacientes en que todos aportan una mensualidad y claro, pues se dispensan, ¿cierto? O se les autoabastece lo que dice en su receta, ¿ya? Entonces tú vas con tu receta, te piden documentos, te piden tu carnet. Velo como una mezcla entre inscribirse al Blockbuster, pero un poco más serio, ¿cierto? Te pedimos certificado de antecedentes, pero eso es una asociación de pacientes. Te pedimos certificado de antecedentes, un comprobante de domicilio, fotocopia de carnet por ambos lados, tu prescripción, firmar algunos documentos, ciertas declaraciones juradas, ¿cierto? Pero eso es. Y de ahí tú mensualmente, ¿cierto? Vas a la sede del dispensario a retirar tu medicina. Así es como funciona. Pero por mí, o sea, suena impecable. Y esto ha venido funcionando por mucho tiempo, o sea, años. Hoy, nosotros fuimos el primer dispensario constituido en el año 2016, desde que nos constituimos nosotros, y en Chile hay más de 100 asociaciones funcionando. Super. A lo largo de todo Chile. En Santiago hay aproximadamente 20 asociaciones grandes con pacientes que funcionan legítimamente, sin ningún problema. Entonces, claro, todas estas asociaciones estaban a la merced de la interpretación, como habíamos dicho antes, de la ley 20.000. Ahora, claro, existe más como una tranquilidad, ¿cierto? De poder trabajar un poquito más tranquilos y seguir haciendo la pega. Pero claro, pues sin el miedo de que te puedan robar los flaites y te puedan incautar las policías. Pues. Entonces está ahí flanqueado por ambos lados, ¿cierto? Era complicado. Oye, Luis, y honestamente a ustedes los dispensarios les genera una tranquilidad la nueva ley, la ley antinarco, les genera una tranquilidad, o también ya con la experiencia, Juan, de las leyes anteriores, ¿hay alguna reticencia de que la persecución pueda seguir siendo efectiva? Es que sí, siempre, o sea,
cuando conversamos con el resto de las personas que saben de esto, ¿cierto? Sobre la normativa actual, todos llegamos al mismo consenso y es que van a seguir ocurriendo procedimientos. Ya, eso no va a cambiar. Es solo quizás que ahora van a terminar como en la etapa preinvestigativa, ¿cierto? Cuando están afuera de la casa, tratando de conseguirse la orden y el fiscal va a decir como, chuta, ¿sabéis que sí tiene receta, tiene todo, cuántas plantas son? Ya, que quede hasta aquí nomás, ¿cierto? Ojalá. Pero tranquilidad, o sea, sí, existe un poquito mayor de tranquilidad porque claro, ahora, si bien antes sabíamos que nuestro modelo era completamente legítimo y era completamente legal y por lo mismo lo defendíamos en tribunales, ahora tenemos aún mayor legitimidad para defenderlo. Entonces, claro, es un gran cambio, creo yo. Bueno, Si bien no no está todo fácil, obviamente, igual puede existir cosas, estamos en Chile, pero sí, mucho más tranquilo. Ya, bacán, qué bueno. Oye, y un poco ya lo mencionaba y antes también, de cara al futuro, bueno, yo te contaba fuera de micros que yo vivo acá vivo en Canadá y que en Canadá desde el 2018 la marihuana es legal en gran parte de sus áreas de consumo, ¿no? No solamente en la forma medicinal, sino también en la forma recreativa, distribuida y regularizada en su totalidad por el gobierno federal. Y bueno, y estuve mirando unas cifras sobre la experiencia canadiense en materia económica desde que se legalizó. Y bueno, solamente para el amusement, para el entretenimiento de los oyentes, voy a compartir un par de cifras. Porque más o menos ya lo introducía ahí al principio cuando hablábamos del día de mañana, ojalá hacer esto una industria y que la cannabis no sea como un segundo salitre, un segundo cobre, en el que, como bien dijiste tú, lo vendamos a $2 y después compremos las cosas a 6. De O el que... litio, hijito. De que, mira, te voy a contar de que desde la marihuana, el Cannabis Act se publica en el 2018 y solamente en materia de impuestos, porque bueno, al igual que el alcohol y el tabaco, el cannabis acá tiene un impuesto específico, o sea, tiene su valor más el impuesto específico, más el impuesto que le impone cada provincia. Canadá, gobierno federal, es como que cada región de Canadá tiene su propio gobierno y todos los gobiernos responden al gobierno central. Entonces está el impuesto del gobierno central y el impuesto del gobierno regional, como para explicarlo en palabras de cómo se divide Chile. Entonces, solamente en materias de impuestos, en el año fiscal del 2018 al 2019, el gobierno federal canadiense recaudó 91.6 millones de dólares canadienses solamente en materia de impuestos. Esto sin contar lo que se ganó como ganancia bruta, salvo sin el impuesto. En el año del 2019 al 2020 se ganaron en materia de impuestos 256.7 millones de dólares canadienses. Oye, creció sustantivamente. Hermanos, de aire de poto. En el año fiscal de 2020-2021, solamente en materia de impuestos se ganaron 514 millones de dólares. Y en el último año fiscal, que cerró ahora en enero, Canadá percibió, solo gracias a los impuestos específicos, un total de 1.600 millones de dólares de todas las provincias. Esto es solamente en materia de impuestos, sin contar los ingresos, ¿cierto? Por, no sé, por el precio de la marihuana que compras. Claro. Es muy loco. Parecido a lo que pasa en... Decía que crece un 300% casi, ojo, como el crecimiento, son cifras que... En 5 años, hermano, en 5 años. Claro. En 5 años. De año a año triplican, eso me llama la atención. Es muy cuático. Y caché que ¿cómo funciona el gobierno federal? Los gobiernos provinciales, cuando entregan su tajada de los impuestos al gobierno federal, dependiendo, cada gobierno provincial coloca sus impuestos específicos como quiere, ¿cachai? Por las leyes de cada provincia. Okay. Y después el gobierno federal, dependiendo de cómo ellos cobran los impuestos sobre los productos, reparten de la misma forma de vuelta al gobierno provincial. Pues entonces todos estos 1.600 millones de dólares después fueron repartidos entre las propias provincias, ¿cachai? Y esas cosas se utilizan, hermanos, se utilizan en caminos, se utilizan en hospitales. Y, weón, acá en Canadá las autopistas no tienen peaje, weón. Y son unas autopistas la raja, weón. Yo no digo que las pague el cannabis, porque obviamente hay un montón de cosas que generan estos impuestos con los que se pagan los caminos. Pero un ingreso de 1.600 millones de dólares, weón, de un lado que hace 5 años no existía, puta, es una oportunidad, pues, weón, una oportunidad. Sobre todo cuando mirando las cifras, el 53% de esos ingresos canábicos vienen derivados de productos medicinales, weón.
¿cachai? No es que todos los canadienses son unos volados y unos fumetas, loco. La mitad de esos ingresos vienen por productos medicinales, weón. Entonces no es menor el dato, weón. Para nada, para nada. Y es un poquito parecido a lo que pasa en Estados Unidos con los estados, que también cada estado tiene como su regulación, su impuesto. Y claro, pues también tenemos el impuesto general como país. Y claro, pues Oregon, que es como uno de los primeros que partió con todo esto, también pues hoy en día tiene una tributación gigantesca, ¿cierto? Existieron familias que se tuvieron que cambiar de estado para poder vivir allá en este estado que los protegía como pacientes. Y es un poquito acá lo que ha pasado en Chile igual también. O sea, nosotros acá tenemos municipios que son pro-canábicos, como tenemos municipios que no son pro-canábicos, entonces ocurre lo mismo. Y claro, pues la idea es que en un futuro esta industria también tengamos, como dices tú, el IVA, ¿cierto? Y aparte este impuesto específico del municipio o de la asociación o lo que sea, pero claro, sacar un beneficio tributario de eso. Y yo creo que va de la mano de que es súper importante lo que hace Canadá. Nosotros acá en Chile igual hemos hecho harto trabajo de incidencia con el ISP. El ISP está, y el Ministerio de Salud están al tanto de lo que hace Health Canada y todo lo que fue la regulación de cannabis integral en Canadá. Y claro, para allá apunta, ¿cierto? Y uno de los principales factores de por qué esto no ha funcionado y es porque nosotros tratamos al usuario, ¿cierto? Como un delincuente. De hecho, Senda pertenece al Ministerio del Interior, ¿cierto? Y no debería ser así. No. Senda es una institución de rehabilitación y debería estar bajo el Ministerio de Salud. Sí, sin embargo está en Interior porque claro, nosotros vemos al usuario de drogas, independiente si fuma marihuana o no, lo vemos desde un punto de vista criminalizador, cuando deberíamos verlo desde una perspectiva médica. Esa persona es un enfermo, es un adicto y debemos tratarlo y no castigarlo y meterlo a la cárcel. Entonces, por ahí va un poco, yo creo que también el cambio es darse cuenta que está bien que exista un Senda, está bien que se generen políticas para hacer escuelas, para hacer plazas, para todas estas cosas, y a los narcos se les quiten las lucas para poder fomentar a eso. Pero claro, porque existen usuarios que son pacientes y que no deben ser puestos bajo esta política como de, no sé, imagínate un usuario de cannabis hoy en día pierde un juicio y lo condenan y lo mandan a una terapia de rehabilitación contra el cannabis, que es lo único que le quita el dolor. Entonces, a eso voy. Tenemos que cambiar esa perspectiva y empezar a generar, empujar, ¿cierto? Más el tema como un tema salud, que un tema interior y castigo, y hay que mandar a estas personas presas, ¿cierto? Sí, por ahí. Además, sumando lo que decís, creo que existe esta idea demoníaca de que incluso las personas que utilizan la cannabis con fines médicos están todo el día drogados, y no es así, Acá en el SQDC, que es donde yo puedo comprar cannabis aquí en mi provincia, hay un escaparate dedicado exclusivamente para productos médicos, y tú te consumís cualquiera de esos productos médicos y jamás te vayas a sentir drogado porque tienen poco y nulo THC. Entonces creo que también existe como una ignorancia respecto a cómo son los tratamientos. Como me acuerdo que una vez le regalé a mi mamá un aceitito de cannabis y mi mamá me dijo, porque le dolían los huesos, ¿cachai? Y ella me dijo, pero me he hecho esto y voy a estar volada todo el día. Y mi mamá, no funciona así la droga. Como, échatela nomás, es un analgésico, claro. Te va a quitar el dolor, no vaya a estar drogada. Mentira, la drogué. No, mentira. Y no solo eso, se caricaturiza, ¿cierto? Al usuario. Acá en Chile, no sé, por Noticiero Central, en la tele, se va a hablar de ley antinarco o de un tema relacionado con cannabis, marihuana, medicinal, lo que sea. La música que suena de fondo es Bob Marley. Yo no tengo nada en contra de Bob Marley, ¿cachai? Pero siempre como que lo asocian. Entonces los periodistas igual no están haciendo bien la pega y la misma persona que, como el usuario que dice, oye, esta cuestión me va a tener volada, como que es lo mismo, esta cúpula de ignorancia que nos puso el prohibicionismo encima, que igual le ha hecho un daño tremendo a la sociedad. Las mismas fiscalías no quieren aprender. Cuando estábamos discutiendo ley antinarco en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, en ese entonces, el jefe de estupefacientes y psicotrópicos, el fiscal Luis Toledo, declaró que ellos no tienen idea cómo de reconocer una planta hembra de una macho. Esto fue lo que dijo, textual.
¿Qué acaso quieren que nosotros enviemos a los policías a cursos de botánica para que puedan diferenciarla? Entonces, ¿qué es lo que me dice eso a mí? Si yo hoy en día me meto a Google y pongo cómo diferenciar una planta de hembra de una macho, me aparece en la primera página 500 búsquedas, ¿cierto? Me está diciendo que la fiscalía no está haciendo nada para parar con esta persecución, no está haciendo nada por aprender. Están cegados. Y eso es lo mismo que nosotros hemos tratado de exponer todo este tiempo. ¿Cómo esa persona va a ser el jefe de estupefaciente y psicotrópico? Ese señor declaró en una comisión de seguridad del Senado que no tiene idea. Y no solo eso, sino que está dispuesto a pasar a todos los usuarios por procedimientos criminalizadores y por juicio. Y que en juicio ellos demuestren si son pacientes o no. Esa es la postura. Exacto. Mm. La Esa es la soberbia, la Y soberbia. no debería ser así. Ellos tienen que trabajar para demostrar que tú estás traficando. Ellos tienen que demostrar que tú estás agarrando 1 kilo de marihuana en las noches y te lo llevas a la pobla. Y una vez que demuestren eso, que caigan con todo el peso de la ley y que te enajenen y que te quiten las cuentas y todo, obviamente, ¿cierto? Pero no vamos a estar haciendo pasar a usuarios, ni a representantes legales de asociaciones medicinales, ni a la señora Juanita con 2 plantas, o un cabro del que te conté de ahora, Elías Ortega, de Los Ángeles, que fue condenado a 5 años de prisión efectiva por tener 3 plantas, con receta médica. Con receta médica. Elías no entra a la cárcel, porque ahora le va a salir la promulgación de la ley, le van a presentar un recurso de revisión, y va a salir, y su caso va a generar tanta jurisprudencia que estoy seguro que esto va a cambiar para bien para adelante. Pero que no se nos olvide cómo actuaban las policías, los fiscales y todo esto. Sí, y realmente uno podría decir como, pucha, aquí el gobierno no hace un esfuerzo. No, yo me saco el sombrero ante el gobierno porque ha hecho un excelente trabajo en tratar de sacar esta defensa de los usuarios medicinales adelante. Si bien la ley podía haber sido promulgada con mayor rapidez, pero sí, cuando se tocó defender esto en el TC, en ese entonces el ministro Elizalde, que lleva como 2 días trabajando en Sexpress, que son los que tienen que ir a defender todas estas cosas al Tribunal Constitucional, lo hicieron muy bien, ¿cierto? Mandaron la documentación, mandaron los informes. El mismo presidente de la Cámara, Vlado Mirosevich, también hizo su parte. Los parlamentarios de la bancada, todos han hecho su parte en esto. Y claro, pues está frenada desde cierto sector político. Se trató de frenar y por suerte ya avanzamos en eso. Así que esperar a que de ahora en adelante se calmen las aguas, ¿cierto? Yo creo, y sacarle provecho a esto. Sí, sí. ¿Johnny? ¿Como cierre? ¿O... No, algo que agregar, preguntar. No, creo que es súper claro. Me llama mucho la atención el cómo poder trabajarlo esto como una industria económica que tenga solvencia. Ya lo demostraste con las cifras en Canadá, y me parece que igual somos un país también agrícola dentro de todo, entonces tenemos ahora, facilidades, espacio, terreno. Ahora lo que debería venir es una regulación integral, algo parecido a lo que tienen en Canadá, ¿cierto? Que todos puedan acceder al cannabis medicinal de partida, que es como la prioridad en este caso. Y cuando hablo de todo, hablo de la persona que no tiene recursos para ni plantar, ni para asociarse, ni para ir a la farmacia, y que ojalá le entreguen la terapia en el CESFAM, ¿cierto? A ese tipo de regulación integral vamos, y claro, pues que se potencie la industria, que se potencie el agro, y que se potencie todo este tipo de cositas para que en un futuro podamos tener como un Chile más avanzado en torno a los temas de cannabis. Yo creo que se viene bien por ahí. Y esta regulación integral, claro, pues conlleva y es necesario una entidad reguladora. Nosotros lo hemos visto en los países vecinos que han regulado, ¿cierto? En Uruguay tienen el IRCA, que es el Instituto de Regulación de Control del Cannabis. En Argentina tienen el ReproCan, y todos tienen como alguna agencia reguladora, ¿cierto? Y no es que el SAC esté haciendo mal la pega, sino que el SAC no es competente. La gente del SAC no sabe. Acá hay cultivos industriales de cáñamo, de CBD, y va el SAC, y las personas que van del SAC no cachan marihuana. Y es porque nuevamente toda esta cúpula de prohibicionismo ha hecho que por tabú en la universidad no te enseñaron eso. Nosotros, los mamíferos, no solo nosotros, los mamíferos en general, todos los seres que tienen una espina,
vertebrados tienen un sistema endocannabinoide. O sea, en nuestro cuerpo nosotros tenemos receptores que funcionan con la planta. Al igual que tú tienes un sistema nervioso central, un sistema circulatorio, ¿cierto? Sin embargo, esto no te lo enseñan en la escuela de medicina, ni en la escuelita de kinesiología, ni en ninguna de las escuelas de ciencias de la salud. Hasta el día de hoy no se enseña esto porque es tabú. Claro. ¿Cierto? A los médicos nos lo enseñan que tenemos receptores que se enlazan con CB1, CB2, ¿cierto? Y regulan ciertas cosas de tu cuerpo, que te hacen estar menos depre, que te hacen tener más apetito, que te quitan el dolor. Eso no se enseña. Y se tiene que empezar a enseñar y se tiene que empezar a ver como algo normal, ¿cierto? Yo creo que es ahí donde está el problema. Y claro, pues la idea es que esta regulación integral, que es lo que se viene, ojalá dentro de los próximos 2 o 3 años ya dé cabida a nuevas normativas para poder hacer más, para que la gente pueda aprender más y informarse al respecto. Y eso, pues ojalá que venga de la mano con alguna entidad, alguna agencia reguladora estatal, ¿cierto? Porque es necesario alguien que le entregue las licencias a las empresas. Yo no estoy diciendo que no vengan privados acá a plantar marihuana, obvio, vengan, pero va a tener que pagarme una licencia, como se hace en Canadá, como se hace en Estados Unidos, ¿cierto? Y también potenciar al micro, ¿cachai? O sea, si viene Don Juanito, que tiene 1 hectárea en María Pinto y quiere cambiar de maíz a cáñamo o a cannabis porque puede ser más rentable o menos laborioso para él, que lo pueda hacer y que tenga acceso a una licencia también, ¿cierto? Exacto. Que no sea algo de las transnacionales o algo de las farmacéuticas, sino que se potencie la industria. Yo creo que eso es lo que viene y ojalá que vaya para allá, vamos. Qué bueno lo que dijiste porque, bueno, me resulta imposible no compararlo con la experiencia que tengo acá. Y en mis primeros años aquí conocimos a una pareja de canacas, de canadienses, que eran agrónomos ambos, cabros jóvenes, 24 años, y bueno, ellos vivían acá en el pueblo donde vivo yo, ya se fueron porque pusieron una pequeña plantación solamente de CBD y sacaron su permiso y toda la weá, pues, y los cabros me explicaban antes de irse que poner bueno, aquí tú para poder ser Productor. un productor, gracias. Un productor, tienes que cumplir ciertas regulaciones, obvio, ciertos estándares de calidad, y dependiendo de lo que quieras producir, es el costo del permiso que te cobra el gobierno federal. Pues entonces, si tú querés producir algo que tenga THC y que sea para uso recreativo, el costo es súper caro, es súper elevado. Súper alto. O sea, súper alta. Y yo creo que está bien, ¿cachai? Está bien. Igual lo otro que tiene bueno Canadá es que las licencias son individuales. Por ejemplo, si yo voy a tener una licencia para producir, no puedo sacar una licencia para vender. No. ¿Cierto? No. En Estados Unidos tienen ese problema que al final toda la industria canábica está bajo 7 grandes empresas que son holdings, que tienen las licencias para producir, tienen la misma licencia para procesar, para hacer el extracto, el laboratorio, ¿cierto? Tipo. Y después el mismo holding tiene la licencia para vender y para tener el dispensario. Entonces, al final toda la plata se está yendo en las 7 grandes familias más grandes de Estados Unidos, y es exactamente lo que no debería pasar. Está muy bien lo que hace Canadá, que no. Sí. Tú podías acceder a una licencia, pero solo a una. O sea, podéis producir, Claro. podéis procesar o podéis vender. ¿Qué Exacto. quieres hacer? ¿Cierto? Y así yo creo que debería ser, porque si no, claro, pues da la mano para que puedan venir otras entidades quizás con un poquito más de capital y monopolizar al final el producto. Exacto. Y el Exacto. problema con Chile acá es que, claro, pues como tenemos receta médica, existe el riesgo que se produzca como un oligopolio de la receta médica, en que al final cualquier usuario que quiera fumar marihuana va a ir al médico y va a decir, Claro. oye, ¿sabéis qué? Me duele la cabeza. Entonces igual va a ser un tema complicado y claro, pues es importante que salgan como otras vías de acceso, no solamente para los medicinales. Aunque, según la normativa actual, el uso y personal y próximo en el tiempo acá en Chile sigue igual. O sea, tú eres libre y si pucha, si te llevan a juicio, anda y gana, pues, porque Claro. si tú no estás traficando, vas a ganar. Eso Claro, es con la así, ley así. vigente incluso. Claro, sí. Sí, sí. Hay muchas personas que preguntan acá en Chile como, oye, y ahora la cosa es para los medicinales, ¿no? No. No, la ley siempre te ha protegido como usuario personal. Claro. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora la receta permite que justifique un poco el cultivo y hace que los que están como más vulnerados no sean revulnerados nuevamente y no le quiten las plantas y no le quiten las cosas. Pero el que ha cultivado por usuario recreativo, personal, siempre ha estado
protegido y amparado por la ley. Lo que pasa es que, claro, pues ahora esto se debe respetar más y siempre para ti, pues, ¿cierto? Personal, en Chile es legal. Que no se nos olvide nunca eso. Exacto. A mí nada, me da miedo solamente el pensar de que en Chile nos han demonizado tanto con que las cosas estatales son el diablo y de que el privado nos va a sacar de la pobreza, nos va a generar empleo y nos va a llevar a las Bahamas, de que el día de mañana cuando la discusión del acceso a la cannabis, ya sea medicinal o recreacional, sea para todos, ¿cachai? Yo creo que ahí el privado va a hincar los dientes. Chile es el lugar ideal para que el privado hinque el diente en algo, ¿cachai? Entonces, eso me da miedo, porque creo que la experiencia canaca me gusta mucho, me gusta mucho entrar a mi farmacia y que me atiendan empleados fiscales, bueno. No sé, me gusta Por ejemplo, eso. en Colombia, cuando regularon uso medicinal, dieron 5 años para solo licencias nacionales. Entonces, como que le dieron una ventaja a los nacionales, ¿ya? Entonces, claro, pues se regula ahora y tenéis 5 años para que todas las empresas nacionales pidan licencia. Entonces, claro, pues era como una forma de evitar la entrada de los privados de afuera, pero al final los privados de afuera igual se asociaban con colombianos, crear la sociedad, Sí, igual lo hacían, ¿cierto? Y claro, no, y el privado igual yo creo que tiene que venir y meter los dientes, y eso estaba claro. sí. Pero no pueden controlar ellos la regulación, ¿cierto? La regulación debe ser controlada por una entidad estatal. Y claro, pues en Chile tenemos este problema de que las cosas estatales tienen como mala fama, los operadores políticos, y muchos puestos innecesarios, y yo creo que eso es lo que hay que tratar de arreglar y generar un aparato, ¿cierto? Y una caja de trabajo que funcione bien, con la gente necesaria y eso, que genere recursos, ya Sí, sea bueno, igual con tributación, con licencias, con todas estas cosas que estamos hablando. Igual eso es una falla sistemática en Chile. Ya vimos lo que se está abriendo esa puerta también con el tema del litio, sin ir más lejos, y con la empresa nacional del litio. Entonces, bueno, si algo sabemos en Chile es crear cosas estatales, destruirlas, sabotearlas, que venga el Vamos a ver qué privado, pasa nos con el robe. litio ahora. Exactamente, bueno, exactamente. El último dato que quería entregar es que, y siempre pienso en mi madre cuando veo estos datos, es que estuve mirando dos papers que, bueno, van a estar en la descripción de este audio, de este video, en los cuales uno está publicado por la oficina la Oficina por la Sociedad y Adicciones, que es una revista científica, que analizaron el impacto en Canadá desde el 2018 hasta el 2021 de la legalización de la marihuana en términos de accidente automovilístico y narcotráfico. Y en términos de accidente automovilístico no se percibe un aumento, bueno, esto lo resumo, pero está el documento ahí que lo avala, no me voy a poner a leerlo. No se percibe un aumento en los accidentes ni hospitalizaciones a raíz de conductores bajo el, ¿cómo se dice? Bajo el efecto de. Eso quiere decir que desde que se legalizó la marihuana en este país de forma recreativa y medicinal, no ha tenido ningún impacto a la hora de accidentes automovilísticos ni hospitalizaciones. O sea, la gente volada simplemente no maneja. Y respecto al narcotráfico también, las cifras de narcotráfico acá en Canadá, los problemas no son la marihuana, sino la metanfetamina. Y realmente las cifras de tráfico de marihuana descendieron explosivamente. Las de metanfetamina han aumentado, bueno, pero ese es otro tema, porque no estamos hablando de metanfetamina. Y las cifras de microtráfico, o sea, de narcotráfico de marihuana han disminuido sustantivamente desde el 2018 hasta el 2021. Así que, bueno, no solamente tiene un impacto positivo en materia de recaudación fiscal, sino que la experiencia canadiense por lo menos demuestra que no tiene un impacto negativo en términos sociales, sino que al contrario en este país la industria de la cannabis genera más de 151.000 empleos al año, que no me parece nada mal para un país en el que habitan 30 millones de personas. Para nada más. Eso, y que nunca se nos olvide que como usuarios responsables para poder desestigmatizar esta sustancia es bien importante tomarla como en responsabilidad. Pues como dices tú, yo creo que en Canadá, si bien no han aumentado los accidentes y todas estas cosas, es porque contamos con canadienses responsables y que entienden que el cannabis es un estupefaciente, es un psicotrópico y no debes conducir maquinaria pesada ni nada de eso. Yo no me tomo un clonazepam y no voy a buscar a los cabros chicos al colegio, ¿cachai? Entonces, obviamente que voy a andar cabeceando. Es importante que la gente entienda que
que el cannabis, si bien es una droga, el cannabis medicinal no debe ser como una droga tomada para el hueveo, llamémosle, No, ¿cierto? claro. Como un copete y nada por el estilo, sino que una sustancia que debe ser usada con responsabilidad y así yo creo que vamos a ir cambiando como el futuro y cómo se maneja en sí la sustancia. Sí, sí, buena onda volar, sí, todo, pero hay que también educarse respecto a lo que uno consume y ser responsable respecto al consumo. Oye, Luis, bacán, bacán, muchas gracias por venir, muchas gracias por ilustrarnos, weón. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Johnny, Lo pasé muy ¿algunas bien. palabras de cierre, amigo? ¿Alguna pregunta que le quieras decir a Luis antes de que vayamos cerrando, amigo? Sí, quizá como importante, quizá para esas generaciones que tú como bien categorizabas y que pueden ser con nuestra generación, nuestros papás, nuestros abuelos, que han demonizado de alguna forma o criminalizado la cannabis, esta primicia que se da de cuando uno comienza a consumir mucha, o cuando si es que se llegase a legalizar bajo ciertos términos la cannabis, incluso pensemos idealmente lo que tú mencionaste, que estoy muy de acuerdo con una industria que sea vista también desde la salud, hablo de Senda u otro tipo de a cualquier agencia o término que se abra, que tiene que tener una mirada de la salud, tiene que tener también una mirada económica, me imagino, a futuro. Pero ¿qué pasa ya cuando se legaliza? La gente está esta primicia de que, bueno, van a pasar a otras drogas más duras y este va a ser el narcotráfico donde va a subir, como en el caso de Canadá, que son solamente anfetamina. Sé que puede ser por otros factores, sé que puede ser algo totalmente independiente. Mi visión, sin ser un conocedor, creo que no tiene que haber una correlación directa. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿O qué crees tú que pasa respecto a eso? ¿O esto no es esta primicia? Si legalizamos la marihuana, vamos a tener mayores problemas con las otras drogas duras, porque es como el pase de inicio, la llave de entrada, esta como idea que con la que hemos crecido también nosotros, demonizando Sí, justamente la cannabis. no sé, o sea, claro, hay un sector acá que dice que la marihuana es como la puerta de entrada, ¿cierto? Hay unos que te dicen que el copete es la puerta de entrada, hay otros que te dicen que el cigarro es la puerta de entrada. Yo creo que la puerta de entrada a las drogas es como la necesidad de la persona como no quiero decir como a ser mono, ¿cachai? Porque por lo general en mi experiencia las puertas de entrada en droga ocurren como en Capaz de realidad, por ejemplo. carrete, claro, en carrete universitario, así como, oye, weón, prueba, ¿cierto? Prueba esto otro, y al final como por demostrar, yo termino como cayendo en una sustancia. eh, Hoy en día Chile no es el mayor problema la marihuana, si bien somos un país muy consumidor, y es por lo mismo que deberíamos hacer algo al respecto y tratar de regular la sustancia, porque somos, si no me equivoco, el más consumidor de Latinoamérica y creo que el quinto país más consumidor del mundo. ¿En serio? Sí, sí, de marihuana. Sí. Eso un poquito, ¿eh? Y somos poquitos. Poquitos, pero bueno. Entonces, es importante darnos cuenta y te da un poquito del reflejo de la realidad que tiene cierto sector político en que no se dan cuenta y que piensan que todo es marihuana, ¿cierto? Pero yo le digo a esa gente como, vayan a darse una vuelta a Santa Rosa, ¿cierto? Una avenida que está aquí en La Pintana, La Granja, como en la frontera de Santiago. Muchos políticos al día de hoy no tienen ni idea de partida cuántos paraderos tiene Santa Rosa. Pero yo te digo que desde el paradero 41 en adelante, el Castillo, cuando empiezan esas poblaciones que le dicen brígidas, ya poblaciones brígidas, tú lo único que podéis ver en los padaderos no es gente fumando pito, fíjate. Son cabros chicos metidos en la pasta. Yo creo que eso es lo que le está haciendo daño a Chile. Es una droga económica de acceder, porque el usuario, el cabro chico que tiene problemas, hoy en día tiene un problema con la sustancia, no está mechando, no está limpiando vidrio en el semáforo para comprar pito, está comprando para comprarse un cajón de pasta, que es como que se le llama, ¿ya? Y eso es lo que tiene mal a la población, y es por lo mismo que deberíamos parar con todo este lecerito de los usuarios, de los cultivos de marihuana, para realmente enfocar los esfuerzos ahí, en la pasta base, en la cocaína y en el tusi que tienen a Chile enfermo, ¿ya? Y eso, o sea, no creo que más que aumentar el consumo por la otra sustancia, ¿cierto? Es como decir, ahora la marihuana es legal, ya no es entretenida, ahora voy a ir por la coca. No, yo creo que es que se va a visibilizar más este consumo que siempre estuvo, pero que antes estaba opacado por los marihuaneros, ¿ya? Y ahora resulta que cuando los marihuaneros ya no son un problema, nos estamos dando cuenta de realmente la cagada que teníamos bajo la alfombra, ¿cierto?
Y son estos cabros chicos que te digo yo que fuman pasta porque no tienen para comer, ¿cachai? Entonces están en el paradero muertos de hambre y es mucho más económico un cajón de pasta que comprarse un completo. Entonces ahí es donde tiene que ir el cambio y radical, creo yo, y empezar a generar sociedades, porque al final yo lo viví en la cárcel, ¿cachai? Estos son cabros chicos que los pillan robando, con un porte, una pistola verdadera, falsa, da lo mismo, están 1 mes, 2 meses dentro de la cárcel. ¿Tú crees que adentro se rehabilitan? ¿Tú crees que adentro no consumen pasta? Consumen igual, salen peor, salen con peores amigos. Entonces, como sociedad no nos estamos dando cuenta qué es lo que le estamos haciendo a nuestros delincuentes, dónde los estamos mandando, qué estamos haciendo para que se rehabiliten y para que cuando salgan de la cárcel o del Sename o del centro donde sea que estuvieron, salgan con otro chip y se den cuenta que realmente la estaban cagando y que hay que hacer algo al respecto. Entonces nosotros siempre decimos como, oye, en Chile la cosa está mala, ¿cierto? Son cabros chicos los que andan robando autos, haciendo portonazos. Obvio, si no nos hemos preocupado de ello, nos preocupamos de lo que pasa en 3 comunas, ¿cierto? En el centro, en Santiago, pero se nos olvida lo que ocurre en La Pintana, se nos olvida lo que ocurre en La Granja, se nos ocurre lo que ocurre en Bajos de Mena, al fondo de Puente Alto, se nos olvida, perdón. Entonces yo creo que ahí está el problema y esos mismos cabros chicos que están enojados con el sistema, que les tocó un papá consumidor, que les tocó una mamá consumidora, es una seguidilla, ¿cierto?, de actos que hacen que este cabro chico no tenga opción de hacer nada más que salir a robar, salir a consumir y terminar en cana. Nada más. Entonces ahí va el cambio, creo yo. Ahí va el cambio en generar, como te digo, generar más tributación, generar más impuestos. Si tú te vas a ver una plaza de La Pintana, es completamente diferente a una plaza de Las Condes. ¿Ya? Entonces no les van a dar ganas a los cabros chicos de ir a la plaza a jugar, ¿cierto? A hacer actividades, no hay recursos, no hay nada para la juventud que los aleje de la droga. Eso es. Entonces, yo creo que por ahí va. Sí, perfecto. Finalmente el flagelo de la droga, po. El flagelo de la droga. Oye, Luis, muchas gracias nuevamente por venir a ilustrarnos en esta materia que creemos que falta que se le dé más bombo. Creo que las noticias que nos has comunicado hoy son bastante positivas para muchas personas que el día de mañana van a poder acceder de forma legal y sin ningún miedo, sin ninguna demonización, aparentemente, a tratamientos médicos, van a poder tener una mejor calidad de vida. Y el día de mañana, ¿por qué no? Podemos tener una nueva industria en nuestro país, ya sea recreativa o médica, pero probablemente tener una nueva industria en nuestro país de un producto que realmente viene de la naturaleza, weón, y no sale de un laboratorio, loco, no sale de un laboratorio. Exacto. Basta de laboratorios, weón. Si los laboratorios están bien para los videojuegos, los Resident Evil y eso, pero weón, para meternos cosas al cuerpo tratemos de mirar un poco más a la naturaleza y alejarnos de las pipetas, weón, creo yo, no sé. Eso. Exacto. Y sí, muchas gracias, Luis, primero por aceptar, weón, y segundo por traer tu conocimiento, tu grandilocuencia y tu experiencia, weón, tu experiencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de venir cuando quieran. Me gusta harto hablar de marihuana. A mí siempre cuando empiezo me preguntan cómo parte todo esto, digo, bueno, yo realmente soy como un ñoño del cannabis, es como fácil explicarlo, como un nerd. Un otaku del cannabis. Claro, me gusta mucho, me apasiona mucho, encuentro que, no quiero decir que es como una planta espiritual y mágica, ¿cierto? Porque pienso que es una planta como cualquier otra. Pero claro, me sorprende que precie a toda la prohibición y a toda la guerra, porque la guerra contra las drogas es una guerra contra la planta, ¿cierto? Estemos claros con eso. Y la guerra la planta la va ganando. Y la va ganando sola y lleva viviendo más de 2000 años con nosotros, ¿cierto? Y es una planta súper particular, ¿cachai? O sea, tiene machos, tiene hembras. Por lo mismo ha sido súper difícil erradicarla, pese a la prohibición, porque al tener 2 sexos, como que la predisposición genética y como para que salgan más hijos es muy alta, entonces es bien difícil de erradicar durante el cannabis. Yo creo que como sociedad no lo vamos a poder hacer nunca y eso, pues si no puedes contra ellos, úneteles. El dicho, así que hay que empezar a trabajar con la planta y dejar de odiarla y ver sus beneficios más que sus desventajas, creo yo. Oye, una pregunta desde la profunda ignorancia, ¿no todas las plantas tienen macho y hembra?
No, pues la mayoría de las plantas en el mundo son hermafroditas. Tienes, en la misma planta tú tienes la flor macho y la flor hembra. Entonces, por ejemplo, el tomate llega el viento, se autopoliniza, ¿cierto? Y sale el tomate. Y son como 5 o 6 plantas en todo el mundo que son dioicas, que se le llaman. Y tienen ambos sexos en diferentes especímenes. La Pero hay una piña, marihuana. el ginkgo biloba, creo que la rúcula también y la marihuana de una. La cannabis. 6 o 7 plantas. Sí, es una planta bastante especial, ¿cierto? Entonces, eso, tratémoslo como lo que es y saquémosle el provecho. Creo Sí, yo. maravilloso. Aparte huele rico. O sea, no sé, a mí me gusta. Eso. Aromática. Sí, Aromática, por aromática. bajo Sí. aromática. Bueno, aparte, no sé. Tengo un compañero de trabajo que llega siempre pasado a cantina, weón. Y puta, por último que llegara pasado a Macoña, el conche su madre. Amigo Johnny, ¿palabras para cerrar? Y aparte son estéticamente hermosas también la flor, así como estéticamente, visualmente, ¿no? Es muy bonita. Es muy Una bonita, revista. Sí, tiene las variedades que tiene. No, agradecer a Luis también y agradecer también a la gente que se ha quedado escuchando este podcast al final, interiorizándose sobre la cannabis y más allá. Yo aprendí harto en este capítulo, así que agradezco a Luis y agradezco a este capítulo en definitiva. Y a usted, amigo Rob, como siempre, por hacer esta navegación más entretenida. No, muchas gracias, compañero. Pueblo Soberano, nos estaremos viendo en una próxima quincena. Veremos qué les traemos. Probablemente contingencia, probablemente un boletín del colapso. Oye, viendo- próxima contingencia viene con los consejeros constitucionales y Uf, electos, así que... eso, sí, eso es mañana. Eso es hoy día, porque bueno, el capítulo va a salir el domingo, así que eso es hoy hoy día, día. así que Estamos súper fuera de la contingencia, nos importa re poco las elecciones. No importa, harto poco este proceso, pero hoy el próximo capítulo claramente vamos a tener algo de IVA, por si acaso. Sí, por supuesto, el próximo capítulo va a tener que ser sobre los consejeros. Algo va a ser ahí. ¿Qué va a pasar? Antes de que ya estamos hablando de Macoña, ¿qué va a pasar, weón? ¿Qué debería mencionarse esto de alguna forma en la nueva constitución? Obviamente no va a pasar, pues, weón, si la weá la escribir Juan Sutil, pero debería, ¿no? De alguna forma. Se intentó en la anterior ¿Proceso? proceso Sí, claro. constituyente, claro, existe un gremio de asociaciones de dispensarios que se llama FECHIC, es la Federación Chilena de Colectivos Canábicos. Y claro, hubo un tiempo en que se postularon iniciativas de norma, no sé si se acuerdan Sí, me ustedes, acuerdo. que claro, Sí. nosotros con la FECHIC pusimos la iniciativa de norma que se llamaba Cannabis a la Constitución. Y creo que hizo 15.000 firmas en 8 horas, fue una de las más rápidas, ¿cierto? Sin embargo, no quedó en el proceso constituyente, pero más que nada no hablaba de marihuana, sino que sobre el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, que es algo que existe en México, y que, claro, pues en México en la Constitución, ¿cómo ocurrió la legalización en México? Fue que en México la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad, y lo que dice eso es que si yo quiero ser un marihuanero y un volado en la privacidad de mi casa, puedo hacerlo, ¿cierto? Entonces, constitucionalmente no me pueden quitar ese derecho. Y claro, pues en México lo que ocurrió fue que habían casos de cultivo, igual que acá, que los llevaron a la Corte y al final la Corte Suprema dice, no, esto es completamente legal porque ellos están haciendo derecho a su derecho constitucional del libre desarrollo de la personalidad y hacer lo que ellos quieran, mientras y cuando obviamente no le estén haciendo daño a ningún tercero. Claro. ¿Cierto? Entonces así parte más o menos como el cannabis en México y se quería como homologar lo mismo acá para que como de forma por la constitucional, o sea, la constitución nos permitiera a nosotros ser lo que decidiéramos ser. Lamentablemente esto se cayó. No sé qué es lo que pase ahora, honestamente, con el nuevo proceso constituyente. Yo estoy muy desactualizado al respecto, me da un poco de estarlo igual, pero según lo que he entendido, en buen chileno, la elección no calienta a nadie, así que vamos a ver qué pasa. Ojalá, como dices tú, que esto no lo escriba Juan Sutil. Ojalá. Luis, lo último, para los oyentes que quieran de alguna forma suscribirse a algún dispensario o al dispensario nacional mismo, ¿cómo puede uno contactarse? Dispensarionacional.cl, www.dispensarionacional.cl, una página que se actualizó hace poco, está con toda la información actualizada del cambio de normativa.
hay un botoncito que dice hazte socio, no es automático tampoco, eso, hay muchas personas que dicen como, oye, hice clic en el botón de hazte socio, no es automático. Lamentablemente, ¿cierto? Los socios pasan por un proceso de admisión Claro. en el que vemos sus Ansiedad, documentos, ¿cierto? Vemos su patología. Nosotros somos, si bien somos la asociación más antigua, también somos la que más duro le han dado, entonces no somos una asociación grande ni nada por el estilo, y la poca materia vegetal terapéutica que tenemos, nos gusta que llegue a personas que realmente lo necesitan. Entonces, claro, damos prioridad a ese tipo de pacientes con fibromialgia, ¿cierto? Cánceres terminales y ese tipo de cosas. Entonces, claro, es un proceso más lento. Pero si tú postulas y mandas todos los papeles, en algún momento te va a llegar el correo diciéndote como, oye, se abrió un cupo, quiere pertenecer, ahora es cuando. O sea, eso, también está nuestra historia ahí en la página, pueden saber un poquito más de Dispensario Nacional, toda la lucha activista que hemos llevado, la campaña de no más presos por plantar, y también aparece un poquito sobre la denuncia internacional que tenemos nosotros contra el Estado de Chile, ¿cierto? Por vulneración de derechos esenciales, a mí, a los pacientes, a la asociación, a todo esto que ya se hizo en el año 2021, se presentó una denuncia internacional y están dando, así que estas cosas por lo general demoran harto, 5 o 7 años, pero está. Así que ahí pueden leer la denuncia, pueden leer, acceder a toda la info y a todo el trabajo de incidencia que hemos hecho como asociación durante muchos años. Así que dispensarionacional.cl. perfecto, buenísimo. Hoy mucho éxito con la denuncia. Muchas gracias. Sí, yo creo que va a salir positiva y vamos a ser reparados en algún momento. Eso es como, yo creo que como el faro de luz al final del camino es que el tiempo nos va a dar la razón y lo sabemos, entonces nos inspira a seguir trabajando más por esto. Muy bien, sí, por supuesto que sí. La historia siempre nos termina dando la razón de alguna u otra forma, ¿no? Así es. Y pueblo soberano, con eso nos estamos retirando. Recuerden que la historia es nuestra y que quienes quieran arrebatárnosla, que paguen. Nos vemos. Muy bien. Chau. Muchas gracias. Hasta luego.